Saludos estudiantes. A continuación vamos a hablar un poco sobre la historia de la sismología, personas que fueron clave en el conocimiento que tenemos hoy día sobre los terremotos. Vamos a ver en esta ocasión, a continuar viendo estas personas importantes y vamos a ir ahora al siglo XVII y XVIII. Y esto se conoce la edad del razonamiento. Recordemos que las creencias y las postulaciones que habían desarrollado los griegos y los romanos, pues entonces todavía permanecían, habían sido pasadas de voz en voz hasta el tiempo de los 1600, 1500, 1600. Pero no fue hasta que llegó este momento en el que el hombre pensante empieza a razonar y dudar de esos conocimientos que habían sido postulados y establecidos por estas personas hace siglos. Así que vamos a ver cómo la evaluación de hipótesis mediante la observación y la experimentación es lo que va a abrir las puertas al desarrollo de la ciencia moderna. Pero cabe destacar algo sumamente importante. En estos tiempos casi todo estaba regido por la iglesia y la iglesia era una autoridad. Así que era muy importante el no llegar a que la ciencia, a que estas creencias, estas observaciones y las experimentaciones se fueran por encima de las postulaciones de la iglesia. Bien. Porque si nosotros establecemos algo que está en contra de lo establecido por la iglesia, entonces eso está considerado un pecado y era motivo para ser juzgado por herejía, por ser herejes. Así que el papel del científico entonces estuvo muy limitado, a veces agasajado, y cuando se exponía, si había un escrito que atentaba contra estas postulaciones de la iglesia, podían ser amenazados por la Inquisición. Así que hubo grandes pensadores que no llegaron a publicar sus trabajos por miedo a ser por ser juzgados por la Inquisición. Pero hubo así también grandes personas, grandes científicos que supieron imponerse ante esos obstáculos y llegar a publicar sus trabajos. Por lo tanto, en este periodo podríamos decir que los científicos dicen que Dios no interfiere con los asuntos naturales, sino que actúa a través de ellos. Y de esta manera se podían salvar de un juzgado de la Inquisición. Así que tenemos aquí en este periodo dos grandes pensadores, a Galileo Galilei, que vivió entre 1564 y 1642, y Galileo fue astrónomo, ingeniero, matemático y físico. Él había nacido en Italia, hizo grandes descubrimientos científicos en el siglo XVII. Realizó experimentos en atracción gravitacional y se conoce muchísimo Galileo por descubrir las primeras 4 lunas de Júpiter. Estas son las que son fácilmente visibles desde el planeta Tierra. También postuló el modelo heliocéntrico y este fue el que lo puso en grandes problemas y hasta fue juzgado como hereje. Una de las cosas también que se le adjudica a Galileo, ¿verdad? Que dice que aquí era básicamente como un ingeniero, y es que desarrolló e inventó el telescopio. De igual forma tenemos aquí a Isaac Newton. Fíjese que Isaac Newton nace el mismo año que Galileo Galilei muere, y Isaac Newton nace en Inglaterra. Fue matemático, físico, astrónomo, filósofo, y fue una de las grandes mentes científicas de nuestra historia científica. Fue uno de los que ha tenido mayor influencia en la ciencia, y todos sus experimentos y todas observaciones fueron clave
en la revolución científica, que estamos hablando sobre la mecánica clásica. Cuando tomamos física, la podemos dividir entre la mecánica clásica, que fue la que desarrolló Newton, y también tenemos la física cuántica, que es la más moderna. Y sabemos que hizo experimentaciones en gravedad y que fueron, ¿verdad? Estos fueron los grandes pasos que se vieron a través de la ciencia y que pudieron retar, vamos a ponerlo de esa manera, el conocimiento ese actual de los griegos y lo que habían adoptado los romanos también sobre esas creencias de que cómo era que funcionaba el mundo. Así que ahora tenemos unas personas pensantes, sumamente brillantes, que van entonces a aplicar un método científico para poder llegar a conocer las causas de los diferentes fenómenos científicos. Bien, pero estas personas, como Galileo y como Newton, no estuvieron directamente asociados al planeta Tierra, simplemente los mencionamos porque fueron personas que dieron el gran paso, hicieron grandes contribuciones en astronomía, por ejemplo. Pero este señor está considerado el padre de la sismología. Y fíjense, John Michell nace para 1724, para el tiempo en que ya Newton está a punto de morir, y fue en Inglaterra también. No llenó los zapatos de Newton, ¿verdad? Pero sí hizo grandes contribuciones a la ciencia. Así que fue el primero en proponer la existencia de los hoyos negros, los black holes. E inventó un aparato para medir la masa de la Tierra, según los experimentos de Henry Cavendish. Él fue quien desarrolló ese instrumento que Cavendish había modelado y había diseñado, y él finalmente lo generó, lo hizo. ¿Okay? Y con ese aparato él pudo determinar la masa del planeta Tierra. Además, era conocido por la manufactura de magnetos, de imanes. Pero las grandes contribuciones de Michell fueron los estudios sísmicos. A él le gustaba muchísimo la Tierra, estudiar la Tierra, y ese interés por aprender sobre el planeta fue lo que lo llevó a proponer que los terremotos son ondas que se mueven por la superficie de la Tierra. Y en eso, para este tiempo, estaba sumamente adelantado. Y esas ideas que él postulaba fueron olvidadas en cierto modo y redescubiertas muchos años después. Pero el punto más importante de John Michell viene siendo las observaciones y el trabajo que él publicó luego de que ocurriera el terremoto de Lisboa en 1755. Bien, así que una de las cosas interesantes es John Michell no estuvo en Portugal, pero sí pudo leer los diferentes cuentos, anécdotas, reportajes, artículos que venían de toda la destrucción que había ocurrido en Portugal, que había ocurrido un terremoto y también había generado un tsunami, y de momento es una de las grandes ciudades de Europa que queda totalmente devastada por un fenómeno natural. Así que él toma el interés y desarrolla este libro que estamos viendo aquí, que él la publica en la Sociedad Real de Inglaterra, y es un libro más bien como un folletito de 70 y pico de páginas en la cual expone las ideas sobre el terremoto. Bien, entonces podríamos observar aquí un segmento de su libro y lo podríamos leer, pero básicamente lo que dice es que las causas de los terremotos todavía siguen siendo postuladas como gases que se encuentran debajo de la Tierra,
y que esos gases se comprimen y de alguna manera generan explosiones que probablemente dan paso a los terremotos. Así que además de hacer observaciones de que de los terremotos, también habló sobre el arribo de las ondas a un ciertos sitios en particular. Y esta determinación de que las ondas llegan de un sitio a otro pueden ser utilizadas para determinar el origen de ese terremoto. Y que en cierto modo esta es la forma en que si yo tiro una piedra en un estanque de agua donde el agua está totalmente tranquila, yo puedo cerrar los ojos y de momento tiro esa piedra, abro los ojos 2-3 segundos después, yo no sé dónde cayó la piedra inmediatamente, pero por la forma en que se han formado esas ondas que empiezan a disiparse desde el origen, yo puedo decir dónde fue que cayó la piedra aún sin haberla visto. ¿Okay? Así que de la misma manera tú puedes hacer la determinación del epicentro utilizando, ¿verdad?, la propagación de las ondas. Mira, aquí a mano derecha tenemos un dibujo que sale de esta publicación, un dibujo de John Michell, en el cual ya para esta época pues sabíamos algo sobre la geología, los estratos, estas diferentes capas que están aquí se llaman estratos, que es como si fuera como si estuviésemos hablando de un bizcocho, ¿verdad? De diferentes capas. Pues así es el interior del planeta en algunos sitios cuando tienen roca sedimentaria. Y pues fíjense que en uno de los dibujos él dice, bueno, pues podemos tener ciertas cavidades en las cuales podríamos tener como un golpe hacia afuera, y entonces estos estratos pueden deformarse y causar ese desplazamiento en la superficie. Bien, ahora vamos a ver el siglo XIX. ¿Cuáles fueron las aportaciones? Ya estamos viendo que hay unas aportaciones mucho más robustas, ¿ves? Empezando por John Michell en términos de sismología. Y ahora quisiéramos, ¿verdad?, retomar las ideas que había expuesto John Michell sobre los terremotos y asociar esos terremotos con fallas. Así que esta idea tardó en aceptarse, porque no todos los terremotos generan fallas que puedan ser observadas en la superficie. Hay ciertas fallas que quedan a pocos kilómetros de la superficie y no hacen ruptura en la superficie, por lo tanto es difícil asignarle ese terremoto a una falla. Además, se prefería adjudicar el movimiento del suelo a algo que ya podemos observar, por ejemplo, volcanes o viento o cuevas. Y entonces, si no existe ninguno de estos elementos, entonces se convertía en algo difícil de explicar. Se podría decir que hasta misterioso, porque no se podía encontrar la relación de los terremotos con otras cosas que, ¿verdad?, sí, con la falta de un volcán, por ejemplo. Pues entonces, si no hay un volcán y aún así tenemos terremotos, pues entonces, ¿qué es lo que está generando el terremoto? También para este tiempo habían aparecido teorías sobre cómo se generan los terremotos, y apareció esta hipótesis de la contracción de la Tierra, y hoy día nosotros sabemos que esto es completamente imposible, porque postulaba, ¿verdad?, pretendía de que las fallas que vemos, los pliegues, los dobleces en las rocas, todo ese tipo de estructuras que podemos ver en la roca, llevaba a pensar a los que postulaban esta hipótesis de la contracción de la Tierra, que el planeta se encogía a medida que se enfriaba, ¿verdad? Si nosotros tenemos una papa y la ponemos en el microondas y la ponemos 1 minuto, cuando sacamos esa papa del microondas, entonces la vamos a sentir sumamente caliente. Pero si la dejamos sobre la mesa
algunos 30 minutos, 40 minutos, pues entonces ya la temperatura va a ser mucho más baja, ¿no? Se va a poner más frío. Así que esa idea que teníamos ya de que los materiales que están calientes están expandidos y a medida que se van enfriando se van contrayendo, pues a lo mejor eso era lo que estaba generando la contracción en la corteza y generando las fallas y los pliegues que vemos en la roca. ¿Es esto correcto? Pues definitivamente no lo es. Y es una de esas hipótesis que no pueden ser probadas y por lo tanto quedan olvidadas, porque hay otros conocimientos que fueron poco a poco apareciendo y básicamente quedaron olvidadas. Bien, así que vamos a ver estas personas que fueron clave. Robert Mallet en 1846 llegó a hacer experimentos con explosivos para medir la velocidad de las ondas, y esto lo llevó a relacionar las fallas con los terremotos. ¿Bien? Que decía que los terremotos son causados por el rompimiento y la fricción entre capas rocosas. Bien, así que este es el primero que definitivamente dice que hay una relación entre fallas y los terremotos. Y es interesante saber de que estos experimentos con explosivos pues entonces van a ayudar a determinar la propagación de la onda sísmica sobre la superficie. O sea que podemos tener un reloj que está sincronizado al mismo momento que hace la explosión. Yo voy a grabar cuando llegó esa vibración de la onda a una cierta distancia. Y ya podemos decir que la onda sísmica viaja a una velocidad en particular. Edward Suez también fue una de estas mentes muy importantes y más bien le dio el punto de vista de las montañas, o sea que está hablando de la geología como tal en términos de los terremotos. Dice que los terremotos ocurrían a lo largo de líneas de movimiento tectónico en un sistema montañoso, o sea que él estaba observando que las montañas probablemente habían sido generadas por estos eventos catastróficos y estos eventos catastróficos tenían que ser terremotos. Este señor, Grove Karl Gilbert, en 1880 fue el primero en reconocer la relación entre fallas y terremotos. Recuerden que Robert Mallet lo que hizo fue postular la relación entre ambos, la falla y los terremotos, pero él fue el que reconoció esa relación. Dijo, sí, definitivamente tienen que estar ocurriendo. Así que Robert Mallet no lo vio, pero Gilbert sí. En 1872 ocurrió un evento sísmico en Owens Valley, eso es en Nevada, en Utah, perdón. Y él aparece en el sitio 8 años después, 1880, y se da cuenta de que hay un escarpado. Y el escarpado vamos a ver más adelante qué es. Él publica en un periódico, ¿verdad?, el Salt Lake Tribune, la observación que él hizo de ese escarpado. Y decía, cuando un terremoto ocurre, parte de la pendiente va hacia arriba de la montaña y la otra parte va hacia abajo, relativo al valle. O sea que tenemos dos bloques, uno que sube y uno que baja. Esa división, que es un pequeño acantilado que se forma, marca una línea divisoria. Y ese pequeño acantilado se va a llamar, en términos geológicos, un escarpado de falla. Así que, ¿qué es un escarpado de falla? Fíjense que él está hablando de un valle y entonces tenemos otro bloque. Un bloque aquí bajó y el otro bloque subió. O sea que tenemos un movimiento relativo entre dos bloques. Esta cara que se ha formado aquí, ¿verdad? Fíjense que este piso y este piso de aquí antes estaban completamente juntos, pero este ahora bajó con respecto a este de la derecha y dejó expuesto una cara de la falla. Eso se conoce como el escarpado, el fault scarp.
lo tenemos aquí. ¿Ven? Así que se sabía que los terremotos estaban relacionados a las fallas, pero no se sabía quién causaba qué. Si era que la falla estaba ahí y los terremotos ocurrían en la falla, o si que el terremoto era quien causaba la falla. Así que faltaba ver ese efecto justo cuando ocurriera el evento, ya que Gilbert lo llegó a ver 8 años después de que ocurriera el terremoto. Bien, así que ese momento llega en 1891, 11 años después de que Gilbert escribiera ese artículo en el periódico, y en este caso fue en Japón. Este señor, Bunjiro Koto, era profesor de la Universidad Imperial de Japón. Fue el primero que demostró la evidencia de que las fallas ocurren en asociación a los terremotos. Así que vamos viendo el tema de la relación entre fallas y terremotos desde Michel, que lo postula, se olvida, Robert Mallet lo revive, pero no lo ha visto. Luego llega Gilbert, que lo observa, pero no sabe si verdaderamente fue causado por un terremoto, porque había pasado ya 8 años. Y llega hasta el momento de 1891 en el cual ocurre un evento sísmico en la provincia de Mino Owari en Japón y produce un escarpado que no estaba ahí antes del terremoto. El escarpado es de 100 kilómetros de largo y 5 metros de alto. Bien, así que el escarpado indica que la falla desplazó el terreno simultáneamente con el terremoto. Por lo tanto, es el terremoto que ocurre en la falla y no que el terremoto causa la falla. ¿Okay? Así que la falla tiene que existir ya porque los dos bloques están en tensión y de momento el bloque se desplaza a lo largo de esa falla. ¿Okay? Aquí estamos viendo esta figura, es una foto tomada en la época y tenemos una calle que antes continuaba sin ningún tipo de interrupción, como le estamos viendo aquí. Este es el escarpado que estamos hablando. 100 kilómetros de largo, 5 metros de alto. Esto fue gracias a un terremoto de magnitud 8. Ocurrió el 28 de octubre de 1891 en la falla de Neodani. Y esta es la provincia de Mino Owari. Así se ve más o menos hoy día. Esta foto fue tomada en el 2007 en el mismo sitio. Fíjense que lo que hicieron fue que elevaron esta porción, fíjense que hay un elevado aquí, para continuar la carretera, pero todavía se puede observar el escarpado producto de la falla. Bien, tenemos que destacar también aquí que el próximo paso para entender los terremotos consistía en entender cómo estos resultaban del fallamiento. Por lo tanto, esto requería que ahora estuviésemos más pendientes de lo que podría suceder en un terremoto y tener mucha mayor cantidad de datos para observar cómo se está comportando el área antes de que ocurra el terremoto y después que ocurriera el terremoto. Por lo tanto, tenía que ocurrir un gran terremoto después. Así que esta parte aquí concluye estas contribuciones del siglo XIX y ahora vamos a empezar el siglo XX y en 1906 que ocurre el evento de San Francisco. Así que esto concluye, ¿verdad?, la segunda parte de esta clase sobre las personas importantes en la sismología.